Oigan, cualquier persona tiene su límite y evidentemente el presidente Gustavo Petro es un ser humano que se cansa, que estalla y que le responde a personas como Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos de toda la vida, y la directora del Pasquín de Semana. También hizo lo propio con David Luna, uno de los líderes políticos de este partido corrupto, uno de los más corruptos de este país, si no es el más corrupto, Cambio Radical. Y por supuesto a Catherine Jubinao, una opositora que engañó a sus electores y que ha sido una de las grandes enemigas de la reforma a la salud que planteó el gobierno Petro. Vamos a observar por favor lo que escribió Vicky Dávila a través de su cuenta de X para que generara la respuesta del presidente Gustavo Petro. Vicky escribe: la corrupción es inadmisible e intolerable y es una realidad. La justicia debe perseguir a los corruptos que se han robado la plata de la salud. El Contralor habla de 9 billones de pesos embolatados en las EPS, las mismas EPS que ella se la pasa defendiendo a través de su revista Semana y sus colegas también, disque periodistas, a través de micrófonos en radio y televisión. A los ladrones hay que llevarlos ante los jueces y condenarlos. Y además, la plata se debe recuperar. Dicho esto, la corrupción no puede ser excusa para acabar con el sistema de salud que les ha funcionado a la mayoría de pacientes y a los corruptos también para robar, y en el que los médicos han salvado millones de vidas. Si había que mejorarlo, no acabarlo. Que los corruptos hayan hecho eso con la plata de la salud solo demuestra la incapacidad de las autoridades competentes. Impunidad. Si hay que acabar con los sistemas o las instituciones por la corrupción, habría que acabar hasta con la Casa de Nariño, ¿de acuerdo? Así que una cosa no justifica la otra. Esta señora es muy incoherente. O no lee o simplemente escribe lo que se le da la gana. Los robos, estos desvíos de dineros, estos más de 9 billones de pesos por parte de EPS, se dieron durante el desgobierno de Iván Duque, durante el COVID, durante la pandemia. Pero pues, como Semana siempre era arrodillada a Iván Duque, quién sabe por qué. Pero me encanta, antes de pasar a la respuesta del presidente Petro, me encanta la respuesta de Leonard Rentería. Él es un líder social y escribe: lo que pasa es que tu salud es prepagada, entonces no sabes lo que implica la corrupción en la salud. Eso cualquiera lo entiende. Cuando hay corrupción y se roban la plata de las EPS, condenan a los usuarios a morir mientras esperan respuestas de dicha EPS. Esa fue la respuesta de Leonard Rentería. Ahora sí, ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que le replicó a Vicky Dávila? Lo siguiente: las irregularidades denunciadas por la Contraloría sobre los dineros dados por el Estado y hasta por 9 billones de pesos entregados en el año 2020-2021, años del COVID, se establecen en 18 de las 26 EPS actuales. Sí, 9 billones de pesos entregados en el año 2020-2021 cuando Iván Duque era presidente. Entonces todo el mundo se molesta que porque Petro le responde a la gente, que porque Petro le responde a través de su cuenta de X, pero si él no lo hace, pues queda ese manto de duda que deja por ahí Vicky Dávila de que hay corrupción en el sistema de salud. Seguramente lo hay actualmente, no porque el gobierno Petro esté, no hay corrupción, pero es una corrupción que viene de anteriores gobiernos. Y eso pues es innegable. Entonces le toca salir a Petro como: hey, espere, precisamente nosotros estamos formulando una reforma a la salud para dar cuenta de todo esto que está pasando, de cómo se han robado el sistema desde hace muchísimo tiempo. Bien, por acá David Luna, este líder del partido más corrupto que tiene Colombia, dijo lo siguiente: intervenciones a EPS son puro revanchismo del gobierno por hundimiento de la reforma. El presidente Gustavo Petro no se quedó callado y respondió: puro revanchismo, dicen estos políticos sectarios, profesionales en tapar la corrupción de sus propios copartidarios. Y ya empieza una investigación en Fiscalía por una investigación de Contraloría por el uso irregular de 9 billones de pesos hechos por 18 EPS de las 26 existentes y con los dineros girados por el gobierno del entonces, la unidad de capacitación que se giró a los servicios normales de los afiliados fuera del COVID en los años 2020 y 2021. Me encanta esta parte de que estos tipos de políticos son profesionales en tapar la corrupción de sus propios copartidarios. O sea, él le tiró duro a David Luna y bueno, totalmente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Catherine Jubinao, esta señora, es un engaño tremendo, le ha dado bastante duro a la reforma de la salud, le sigue dando bastante duro al presidente Gustavo Petro. Bueno, es una opositora, lo que pasa es que no se ha declarado en oposición, pero es un manguito.
Petro le respondió. La parlamentaria sigue hablando de desfinanciamiento del gobierno a las EPS cuando el Contralor muestra serios indicios de pérdida de los recursos por 9 billones de pesos desde el año 2019 a través de la unidad de pago por capacitación hecha por el gobierno. Nunca en mi vida parlamentaria había visto tanta indolencia explícita por los recursos públicos. Y bueno, finalmente el presidente también realizó estas publicaciones. Si la salud es la vida misma y se la están robando, hay que marchar por la vida y la salud o por los ladrones. Y termina diciendo esto, es una información muy importante que estamos conociendo, y es que el director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, destacó una iniciativa que va a empezar a implementar el Ministerio de Salud por decreto, de implementar el giro directo a clínicas y hospitales, es decir, la plática de ustedes, señoras y señores colombianos, la plata que ustedes pagan en impuestos ya no va a ir directamente a la EPS que se roba la plata y que la desvían como estamos viendo, sino que, chao, va directamente a clínicas y hospitales, pues para asegurar su funcionamiento, por decreto. Mejor dicho, tocó así, por decreto. El presidente responde, la ley nos permite girar directamente a hospitales y clínicas públicas y privadas y lo haremos para darle más eficacia a la utilización de los recursos públicos de la salud. Es un hecho, giro directo a clínicas y hospitales por parte del gobierno nacional. Finalmente, quiero que observemos un video que me gusta, o sea, de verdad que me gusta mostrarlo bastante, porque fue una intervención del señor ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hace algunas semanas, en las que pues se refiere a las EPS y que si están mal negocio, entonces ¿por qué continúan aquí, continúan peleando en el tema del sistema de salud? Pues evidentemente sabemos que no es un mal negocio, que no aparecen 9 billones de pesos y muchos más. Esto es la punta del iceberg, se los aseguro. Y yo veo aquí todas las EPS llorando y yo me hago una pregunta, si es tan mal negocio, ¿por qué siguen en el negocio? Si tienen tantas pérdidas y todos los días están perdiendo, ¿por qué están en el negocio? Eso es un día, doctor Gómez, que llegué yo por allá, muy joven, y salí a las calles de Medellín con mi señor padre, y había un señor con una rata que me hacía brincar, y al mismo tiempo decía, ¿en dónde está la bolita? ¿En dónde está la bolita? Entonces yo me pregunto siempre, ¿en dónde está la bolita aquí? ¿Qué es lo que hace que esto sea tan rentable? Estos 84 billones de pesos este año, ¿en dónde están? ¿Por qué las EPS pierden tanto dinero y siguen en el negocio? Si lo primero que hace un empresario es retirarse de un negocio que no le está dando utilidades. Correcto. Bueno, esas fueron unas declaraciones del señor ministro de Salud hace algún tiempo. Ya para finalizar, si usted todavía no tiene contexto de esos 9 billones, pues acá evidentemente yo les traigo el artículo de la revista Cambio, que fue la que dio a conocer la información. EPS habrían desviado 9 billones de pesos de los recursos de la salud, según la Contraloría. La Contraloría General de la República revisó la forma en que las EPS se gastaron los recursos de la unidad de pago por capitación UPC entre 2020 y 2021 y encontró que 18 de esas compañías utilizaron casi 9 billones de pesos en rubros que no tuvieron que ver con atención en salud. El informe con las graves conclusiones será socializado en pocos minutos con los otros entes de control. Ustedes estarán preguntando, ¿pero en qué se gastaron los 9 billones de pesos? ¿Dónde están? Pues seguro habrá unos errores en las cuentas. No, vean esto, ¿en qué se lo gastaron? Según la auditoría que hizo la Contraloría General de la República, después de hacer el cruce de cuentas de los estados financieros de las EPS, hubo 18 de esas empresas en donde se encontraron gastos presuntamente irregulares. Por ejemplo, hubo anticipos girados por parte de las EPS a sus propias clínicas y hospitales que configuran la llamada integración vertical y se aprobaron millonarios pagos para esas IPS que no correspondían con los servicios que se habían prestado. Además, escuchen esto, habría gastos en honorarios personales, pago de multas y sanciones, compra de inmuebles, infraestructura, uniformes, entre otras cosas. Estas cuantiosas y graves irregularidades en los estados financieros fueron contrastados con los registros que tiene la DIAN y la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que advierte que si las EPS quieren negar la información o controvertirla, tendrían que corregir la información que ellos mismos le entregaron a esas entidades. Se mecatearon la platica de la salud,
ciertas EPS. Lástima que no tengamos acá cuáles fueron, pero seguramente las iremos conociendo muy pronto a través de la Contraloría y su investigación. Ya para finalizar, ahora sí, quiero que por favor escuchemos esta intervención o estas declaraciones del representante de la Cámara, Alejandro Toro, del Pacto Histórico. 35 segundos excelentes para que ustedes se lo lleven. Definitivamente el mundo al revés. Mientras la Contraloría denuncia que se perdieron posiblemente 9 billones de pesos de la UPC en las EPS y hay un delito de peculado, y la Fiscalía también abre investigación preliminar por este caso, por el otro lado aparece la Procuradora tratando de suspender a quien está haciendo su trabajo, al doctor Leal, el superintendente de salud. Como lo dicen varios medios e investigaciones periodísticas, puede ser el caso más aberrante de corrupción en temas de salud en el país. Definitivamente el mundo... Bueno, esas fueron las declaraciones del representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, por el departamento de Antioquia. Y tiene razón, a Luis Carlos Leal, el superintendente de salud, lo están persiguiendo y lo está persiguiendo la procuradora Margarita Cabello de los Char, la procuradora de la corrupción, digámoslo, de la corrupción, porque es la que se ha encargado de taparle muchas cositas a varias gente. Bueno, les quería mostrar esto, las reacciones del presidente Gustavo Petro, que pues no se queda callado, y está bien, porque si no, la desinformación por parte de medios tradicionales pues va a continuar siendo el pan diario, el pan de cada hora más bien. Pero para eso estamos nosotros, estamos aquí para combatir esa tergiversación de los grandes medios. Gracias por ver el video, gracias por difundirlo, por comentar, por suscribirse si están en YouTube. Compártalo. Y pues nada, si están en Facebook, gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias.